¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a El Derecho y los Derechos en Serio, espacio de reflexión y diálogo sobre democracia constitucional, transformaciones sociales, libertades y derechos. En esta nueva emisión vamos a tener la oportunidad de conversar sobre un tema siempre vigente, siempre permanente y siempre latente, que tiene que ver con las propuestas de mejora de nuestro sistema democrático y constitucional. Y para ello contamos con un actor público de gran relevancia en nuestro Estado, porque en la actualidad dirige los destinos, preside el Tribunal Electoral del Estado de Durango, y me refiero al magistrado Francisco Javier González Pérez, a quien le agradecemos estar con nosotros. Estimado magistrado, muchísimas gracias de nueva cuenta por estar con nosotros. Gracias, doctor. Un gusto siempre estar con usted en este programa tan interesante, compartiendo algunas impresiones también de suma relevancia. Muchas gracias. Gracias a usted, magistrado. En un programa anterior, usted nos compartía algunos de los logros más significativos que usted, en un ejercicio de rendición de cuentas, habrá de rendir ante el Congreso del Estado. Y en esa perspectiva es como debemos entender definitivamente la rendición de cuentas, magistrado, de observar qué es lo que se hizo, qué es lo que se dejó de hacer en un determinado periodo de tiempo, en este caso en los últimos 12 meses, que como también lo referíamos en el programa pasado, pues coincidió con un proceso electoral importante, en donde en el caso de nuestra entidad federativa se renovó el Congreso del Estado. Ya estamos por empezar uno nuevo, en donde entre otras cuestiones pues se habrán de renovar las presidencias municipales, las alcaldías. Pero quisiera que nos compartiera, magistrado, si es tan amable, algunos casos emblemáticos que ya sea en su ponencia o en las otras dos del tribunal, han tenido que ver con una mayor efectividad y una mayor garantía de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Usted ya también nos adelantaba algunos casos ejemplares que son incluso dignos de estudio, de un estudio académico e incluso de una aproximación ciudadana, como son, por ejemplo, derechos político-electorales de las personas con discapacidad, particularmente con una discapacidad auditiva. También nos hablaba usted del involucramiento de todos los grupos vulnerables, así señalados en la legislación, o también del derecho de acceso a la justicia con la implementación de un novedoso sistema de justicia electrónica en el ámbito electoral que va en sus primeras etapas y que usted nos compartía sus rasgos más característicos, primordiales. Además de estos, magistrado, ¿qué otros casos emblemáticos usted recuerda en donde se ha podido potenciar el alcance de los derechos político-electorales? Tuvimos varios asuntos muy importantes, emblemáticos por la trascendencia de lo que en ellos involucró, que en particular se referían a la vigencia, al respeto, a la garantía de los derechos político-electorales de la ciudadanía. En un primer asunto que le correspondió a la ponencia del magistrado en funciones, Damián Carmona Gracia, y a propósito del proceso electoral que terminamos para la renovación del Congreso del Estado, hubo un asunto en el cual se le negó el registro a una persona como candidato a una diputación por el principio de representación proporcional. La negativa se sustentó en que esta persona estaba suspendida en sus derechos político-electorales a través de una orden de aprehensión que se había girado en su contra, lo que motivó a que en el Instituto Nacional Electoral le suspendieran sus derechos, le cancelaran su registro en la lista nominal, y por lo tanto con ese argumento, con esa base, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana determinó negarle el registro a la persona. El ciudadano que resintió esta restricción a su derecho político electoral, el derecho de voto pasivo, acudió al tribunal en un primer momento a la Sala Regional Guadalajara, utilizando una vía denominada per saltum, el salto de distancia, buscando encontrar mayor agilidad en la sala federal, no porque nosotros no resolviéramos rápido, sino porque para efectos de no agotar la cadena impugnativa, la proximidad del inicio de la etapa de campañas, acudió a esa instancia.
La sala regional determinó que era improcedente esta vía per saltum y reencausó el juicio ciudadano al Tribunal Electoral del Estado de Durango. Nosotros, al analizar el asunto, consideramos que no se satisfacía uno de los elementos que es necesario para que se restrinja el derecho de ser votado, que es un aspecto fáctico. Hay dos aspectos que se deben de cubrir en este tipo de asuntos: el aspecto jurídico, es decir, la existencia de una orden de aprehensión conforme a las leyes penales, y el aspecto fáctico, que la persona, además de contar con una orden de aprehensión, se encuentre sustraído de la acción de la justicia, es decir, que realmente se considere prófugo de la justicia, que haya realizado actos con ese fin, de sustraerse de la acción de la justicia. Nosotros consideramos que no se reunía o no se abastecía este último aspecto, este último requisito para que se le pudieran suspender sus derechos político-electorales, y decidimos revocar la determinación, la negativa de su registro, y ordenamos que una vez que se verificara el cumplimiento del resto de los requisitos de elegibilidad, pudiera proceder el registro de la persona como candidato a una diputación por el principio de representación proporcional. Esta resolución fue combatida, y Sala Guadalajara, al analizar los motivos de disenso que plantearon los inconformes respecto a nuestra resolución, confirmó nuestra determinación. Y esto me sirve, doctor, si me lo permite, para dar un dato adicional de lo que vamos a informar próximamente en el Congreso: es el grado de efectividad que tenemos en el tribunal. En asuntos de proceso, en los casos que conocimos respecto al proceso anterior, tuvimos una eficacia del 100%. Fue un proceso poco impugnado, pero las resoluciones que nos fueron combatidas fueron 11, que fueron cuestionadas ante salas federales. Todas dejaron firmes nuestras determinaciones. Se confirmaron. Se confirmaron, y eso da cuenta de que en el Tribunal Electoral trabajamos con profesionalismo, con un compromiso real en defensa de los derechos político-electorales, de los principios constitucionales, Claro. Y ese dato me parece importante señalarlo. Otro caso, además, es el primero, de hecho, de violencia política en razón de género, contra las mujeres en razón de género se trató, y ese sí correspondió a la ponencia de su servidor. Se trató de un asunto a través del cual una ciudadana, síndica municipal de un ayuntamiento de nuestro estado, presentó una queja por actos que consideró constitutivos de violencia política en razón de género. Denunció al presidente municipal por algunos actos, por ejemplo, le retuvo sus ingresos, la maltrataba, tanto física como verbalmente, no la convocaba a las sesiones del cabildo. Entonces, esos actos los denunció la ciudadana, la servidora pública. Nosotros, a través de juzgar con perspectiva de género, Claro. poniendo un énfasis especial en la valoración de las pruebas, de las circunstancias del caso para proteger los derechos de la mujer, determinamos que sí había existido esa violencia, que sí se configuraba la denominada BPG, la violencia política contra las mujeres en razón de género, y establecimos algunas medidas de reparación y de no repetición. Una consistió en el ordenar el registro del denunciado en los registros, son unos catálogos, unos registros que hay de personas que son sancionadas por cometer este tipo de actos. Uno le corresponde al Instituto Nacional Electoral, otro al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango. Estos registros son publicitarios, por sí mismos no restringen los derechos político-electorales de quienes están inscritos, pero es una medida, me parece importante, que se debe tomar para evidenciar que hay personas que cometen este tipo de actos, tratando de inhibirlos. Es el primer caso en Durango. Es la primera resolución en tal sentido. Desafortunadamente, y lo digo con todas sus letras, en el Tribunal Electoral, de acuerdo al marco jurídico que nos regula, no tenemos la potestad, la facultad para sancionar a este tipo de funcionarios, a los presidentes municipales. Nosotros lo que sí podemos es implementar, adoptar estas medidas como la que le comenté, y lo que hicimos fue, atento a esta ausencia de facultad para sancionar, remitir
el expediente al Congreso del Estado para, como superior jerárquico Claro. del funcionario, pueda instaurar el procedimiento administrativo sancionado que corresponda e imponer la sanción que determinen. Ese es un caso emblemático, el primero, de violencia política contra las mujeres en razón de género en Durango. Paradigmático, que incluso trae consigo, magistrado, pues esta necesidad de que en el resto de instituciones se empiece a dar cada vez más la perspectiva de género, no como una mera moda, no como un mero tecnicismo, sino como parte de una cultura que vaya permeando precisamente en el quehacer gubernativo, en el quehacer institucional, y eso es fundamental. Y en el caso particular de los órganos jurisdiccionales, juzgar con perspectiva de género, como lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, igual, hoy en día no se trata de algo opcional, sino de algo obligatorio que debe formar parte del etos de estas instituciones. Correcto. Y en el primer caso que usted menciona, magistrado, pues desde luego que también ahí se observa un talante, ahí se observa una impronta garantista por parte de nuestro Tribunal Electoral en el sentido de maximizar los efectos y en este caso del derecho de sufragio pasivo, que es un derecho que desde luego tiene múltiples implicaciones, vericuetos, recovecos, y en ese tema de las personas privadas de su libertad ha generado un debate doctrinal en los últimos años que de una manera positiva en casos como el que usted nos refiere, pues sin duda alguna poco a poco vamos avanzando en el sentido correcto y sobre todo también en la aplicación del principio pro persona, que derivado de la reforma de 2011 parece que a veces se nos olvida que nada más 2 o 3 años lo trajimos como una moda y en realidad es uno de los ejes rectores de todo nuestro sistema jurídico, basado ya también en una perspectiva de derechos humanos. Entonces, la perspectiva de género y la perspectiva de derechos humanos fundamentales en el quehacer institucional, magistrado. Mencionábamos en un programa anterior que la participación ciudadana es fundamental como parte del elenco de facultades, de atribuciones que los órganos electorales, que las autoridades electorales tienen que llevar a cabo. Desde luego que es una capacidad, una atribución que más bien en este caso le correspondería al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, pero ustedes también han realizado distintos ejercicios de involucramiento con la ciudadanía y lo que nos mencionaba también simplemente de la defensoría que están implementando en el tribunal es un ejemplo también de promoción de esta participación ciudadana. ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene sobre la participación ciudadana, magistrado, ahora que preside un órgano tan importante como el Tribunal Electoral, pero recordando ante el auditorio que usted también se desempeñó como consejero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana? ¿Cuál es la necesidad de seguir reforzando este tema de la participación ciudadana, magistrado? Es indispensable llevar a cabo acciones tendentes a fomentar la participación ciudadana para fortalecer no solo los procesos democráticos, no solo la democracia instrumental, sino también la democracia sustantiva, es decir, Claro. que hay una verdadera participación de la ciudadanía con trascendencia, con efectos positivos para el mejoramiento de las condiciones generales de toda sociedad, de nuestra sociedad en particular, el país, la de Durango. Nosotros en el tribunal tenemos, digamos, acotada la atribución, la facultad para llevar a cabo esas actividades, pero no estamos impedidos. Claro. Podemos llevar a cabo y hemos hecho algunas acciones tendentes que están encaminadas, orientadas a fomentar la participación política de las personas. En particular, este ejemplo de la Defensoría Pública de Oficio electoral que tenemos ya en nuestro tribunal implicó una amplia difusión del concurso público abierto que instauramos para esos fines y tuvimos una aceptable participación de la ciudadanía. Hubo personas incluso pertenecientes a estos grupos vulnerables que acudieron a este concurso y ese fue un mecanismo por el cual, acorde a nuestras atribuciones, pudimos hacer esta actividad en aras de fomentar la participación político-electoral de la ciudadanía. Estamos trabajando justo en eso, en un proyecto para acudir a las escuelas
no solo a dar pláticas que son buenas, pero buscamos que tengan mayor incidencia, mayor trascendencia, mayor impacto para que las personas sepan más sobre sus derechos, que conozcan que existen instituciones que los tutelan y que con libertad pueden participar en los procesos, insisto, no solo electorales, sino en diversas actividades de la vida pública de nuestro Estado. Estamos en la construcción de algunos proyectos en ese sentido y con una coordinación también con algunas instituciones, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tenemos ahí una plática con nuestra amiga la doctora Carla para llevar a cabo algunas acciones que son encaminadas, insisto, son orientadas al fortalecimiento de la participación ciudadana, porque efectivamente requerimos con urgencia fortalecer esta parte, porque no solo se trata que la ciudadanía acuda a las urnas a votar, necesitamos que participe con mayor frecuencia, con mayor intensidad en los procesos públicos, con todos los mecanismos que la propia ley de participación ciudadana establece. Requerimos pues una sociedad más informada, pero también más participativa, y en eso estamos trabajando también. Una sociedad crítica, informada, demandante, vigilante, magistrado, muy activa en la toma de decisiones bajo esquemas de gobernanza cooperativa que permitan una incidencia en esos procesos de políticas públicas, de generación normativa, los parlamentos abiertos, en fin, otro gran tema que lo dejaremos para próximos meses, que en función de su agenda lo volvamos a tener con nosotros, que es la justicia abierta, magistrado, también elemental y tan importante como la justicia electrónica. Hoy en día necesitamos un sistema de justicia mucho más cercano a la gente, mucho más cercano a la ciudadanía, y que yo estoy seguro que también en ese sentido lo están trabajando en el órgano que usted preside. Y el resultado de la elección presidencial de hace unos meses nos deja ver cómo andamos en términos de participación ciudadana, magistrado. Un proceso desde luego también ejemplar, con entusiasmo, pero al final del día las cifras son duras y los datos ahí son fríos. Sí. No hay nada tan frío como los datos, y nos informan de ese 60-61% de mexicanas, de mexicanos con derecho a votar que acuden a las urnas, muy lejos del 78% de algún país como España, ya no digamos los procesos en democracias escandinavas, donde son del 85 al 90%. Ojalá que en algún día nos pudiésemos aproximar a ese tipo de cifras, porque ahí hablaríamos verdaderamente de una participación ciudadana mucho más robusta y mucho más fortalecida. Pero hay que ir dando pasos paulatinos para conseguir esta cuestión. En lo que usted menciona también de la democracia sustancial, no ver nada más a la democracia como un proceso de reglas del juego relativas a quién y cómo decide, sino también observar qué se decide, qué no se puede decidir, y ver que la democracia es un sistema de 24 por 24. Los 7 días de la semana, los 365 días del año somos ciudadanas y ciudadanos que ejercemos derechos que afortunadamente con el paso de los últimos años han ganado también el nivel de vigencia que merecían. Había en la práctica muchos indicadores que nos decían que los derechos político-electorales no tenían la misma importancia que el resto de derechos, una falsedad, un sofisma, porque también son derechos humanos. Y en ese sentido, para ir cerrando este programa por cuestiones de tiempo, magistrado, me gustaría observar también cuál es su opinión sobre la necesidad de consolidar nuestra democracia constitucional desde las instituciones. Usted es un demócrata convencido, eso a mí me consta de primera mano, pero ¿cómo podemos hacer para que todas las instituciones puedan inmiscuirse en estos procesos democráticos y que la democratización verdaderamente tenga todos sus efectos en el quehacer público de México y de Durango, magistrado? Se requiere, doctor, sin duda una colaboración efectiva entre instituciones con la plena convicción de realizar acciones que fortalezcan no solo, insisto, los procesos electorales, sino todos los aspectos de la vida pública, que a través de la participación ciudadana podamos desde abajo, desde la propia sociedad, impulsar políticas públicas. Mencionaba usted un ejemplo muy claro de esto del presupuesto participativo. Es importante que se den este tipo de ejercicios y que las instituciones
entendamos que somos personas, somos instituciones conformadas por personas que servimos a la ciudadanía, que somos personas que pertenecemos a una sociedad y con un sentido de pertenencia y de trascendencia para bien de nuestros conciudadanos, de la propia sociedad, podamos estar muy comprometidos y llevar a cabo acciones coordinadas para que, además del trabajo conjunto, coordinado entre instituciones, podamos involucrar de mayor forma, de mejor manera a la propia ciudadanía. En un momento determinado, recuerdo, en el Instituto Nacional Electoral se implementó una política pública para impulsar justamente la participación ciudadana y quedó meramente en un proyecto. Hace poco vi algunos esbozos para retomar ese proyecto muy loable. Sin embargo, no se realizan acciones puntuales, trascendentales, para que tenga incidencia positiva. Me parece que ahí tenemos una deuda las instituciones, hace falta más la coordinación y no solo llevar a cabo foros, pláticas, que son muy importantes, no son despreciables para nada. Sin embargo, debemos coordinarnos de forma tal que llevemos a cabo acciones concretas que sean más trascendentes, que realmente tengan un impacto, usted bien lo señalaba, en la vida social. Hay mucho que hacer en esta parte, me parece que estamos en una ruta adecuada, falta intensificar acciones, pero sí un dato revelador de que nos falta mucho por avanzar es la participación todavía precaria en los procesos electorales. Es correcto, magistrado, y pues tenemos una tarea muy grande a cuestas, pero este tipo de responsabilidades pues son compartidas. Es parte también del afán o de las intenciones, de la teleología de la democracia, en donde todas y todos podamos asumir este tipo de responsabilidades compartidas y que desde nuestra trinchera podamos coadyuvar para que los procesos en la toma de decisiones, para que las leyes, las políticas públicas sean desde luego mucho más racionales, con un mejor nivel argumentativo, pero que esto también tenga como punto de partida, como soporte esencial, la participación ciudadana y la construcción de ciudadanía con miras a una democracia constitucional consolidada. Magistrado, ha sido un placer conversar con usted en función de su apretada agenda. Ojalá que en próximos meses lo volvamos a tener con nosotros, pero ha sido un honor tenerlo en esta ocasión. Muy agradecido, doctor. Muy a gusto platicar con usted, aprendiéndole como siempre. Es recíproco. Mi especial reconocimiento y gratitud por siempre. Muchas gracias, doctor. Es recíproco, magistrado. A nuestro auditorio del Derecho y los Derechos en Serio, como siempre, les agradecemos el favor de su atención y les invitamos a estar con nosotros en una próxima emisión.